Buenas noches a todos. En la Escuela de Posgrado de la UPC creemos que para conseguir el éxito tienes que salir de tu zona de confort para saber qué tan lejos puedes llegar. Bienvenidos al webinar Leadership Principio del Project Delivery Guía del PMBOK séptima edición. Les recomendamos tener en cuenta las siguientes indicaciones. Al finalizar el webinar habrá un tiempo para realizar preguntas. Si hay preguntas durante el webinar, las pueden escribir en el chat. Para dar inicio al evento, invitamos a Víctor Villar, director de la Maestría en Administración y Dirección de Proyectos de la Escuela de Posgrado de la UPC. Bienvenido, Víctor. Buenas noches con todos. Muy agradecidos por su interés en este cuarto webinar. Estamos en el cuarto webinar, estamos revisando los 12 principios que nos trae la nueva guía del PMBOK séptima edición. Empezamos en julio, empezamos con el principio de interesados. En agosto seguimos con el principio de value o valor. En septiembre hicimos riesgos y ahora nos toca liderazgo. Y para mí es un honor realmente presentar a Jorge Sarmiento, nuestro speaker de hoy día, con el tema de leadership. Jorge es un profesional de muchos años de experiencia, 32 años de ejecutivo senior de alto nivel en IBM, con responsabilidades tanto en Perú como en Brasil, México, Estados Unidos. Tiene esa experiencia en su amplia carrera de director en IBM. Algunas características importantes que quisiera resaltar también, aparte de toda su experiencia profesional. Jorge Sarmiento es el primer PMP de Perú, creo que también de Latinoamérica, o está entre los primeros. Él logró la certificación PMP en el año 1997. Y miren, en el año 1999 con él y un grupo de profesionales se fundó el capítulo de Lima, Perú. Así que la trayectoria de Jorge en lo que es su experiencia profesional y en particular en el tema de Project Management es amplia y es por eso la importancia de lo que nos va a compartir hoy. Lo que va a compartir hoy es su experiencia y su visión ahora desde el punto de vista también de la nueva guía del PMBOK séptima edición. Así que realmente es un lujo tenerlo como expositor esta noche y estoy seguro que todos van a encontrar el valor que representa este webinar para todos ustedes. Sin más, los dejo con Jorge Luis Sarmiento para que pueda iniciar su presentación. Muchas gracias, Jorge, por tu participación y ahí te dejo a cargo del webinar. Buenas noches con todos. Víctor, muchas gracias por tu presentación y tus amables palabras. Como tú dices, desde el año 99 que empezamos no sé si llamarle una aventura o un viaje que un grupo de profesionales creímos que podíamos concretar aquí en el Perú, ¿no? Mi experiencia con gestión de proyectos, y ahí van a ver ustedes uno de los casos que voy a compartir con ustedes, arranca inclusive desde mi ingreso a IBM. Yo ingreso en el año 85, el 2 de enero, después de haber estado un tiempo de un semestre en ESAN como profesor, después de haber regresado de hacer mi MBA. Y ingresé a trabajar a una misión internacional que había acá en el Perú, un laboratorio de desarrollo de software de aplicaciones de negocio, donde en el Perú desarrollábamos aplicaciones
para América Latina y países de Asia, sin contar Japón, ¿no? Desde ese momento empieza ya un contacto con el manejo de proyectos, porque cada release de un aplicativo financiero que hacíamos era realmente un proyecto, y es la forma como yo ingreso realmente a tomar contacto con los proyectos, con las características que habían en ese momento, ¿no? En la realidad yo he hecho toda mi carrera en IBM, aunque me dedicaba a ser profesor a tiempo parcial, principalmente en ESAN y en la UNI. Y lo que sí es que he estado en diferentes unidades de negocios de IBM, desde la unidad interna a lo que vendría a ser después la unidad de servicios, tanto en la parte de consultoría, desarrollo de aplicaciones y después la parte de tecnología en lo que serían los servicios de infraestructura. Entonces, muchas gracias por la invitación y voy a hacer lo mejor de mi parte para poder compartir y sobre todo tocar un tema que muchas veces hasta puede sonar abstracto y no lo sentimos, pero al final cuando uno ve resultados extraordinarios, uno lo puede ver ahí, ¿no? Entonces, seguimos adelante y el nombre de la magia del liderazgo viene como consecuencia que en el año 2001 yo soy reconocido como uno de los líderes de la corporación que iban a ser premiados. Yo había regresado de Brasil y estaba en Perú en un puesto regional del grupo andino. Y cuando voy a la reunión con todos los otros líderes que habían sido seleccionados, en mi cuarto veo ahí un tarjetero y que tenía inscrito algo como la magia del liderazgo, ¿no? The Magic of Leadership. Y me quedó grabado esa palabra de la magia, porque yo ya había tenido experiencia con una serie de proyectos donde mi cabeza decía, tengo que ser un mago para que esto pueda ser hecho, ¿no? Muchas veces cuando los vendedores vendían una promesa, yo le decía, oye, ¿tú crees que yo soy un mago como para poder entregar lo que tú estás ofreciendo, ¿no? Pero en sí, la magia es algo que a mí caló mucho y es algo que yo he tratado de transmitir de ahí en adelante desde ese año a mis reportes directos o a los miembros de mi equipo con los cuales tenía que interactuar. Entonces, he preparado ahí 4 casos. El primero es un caso comercial de una operadora telefónica cuando Brasil abrió su industria o su sector de telecomunicaciones. Comenzaron a llegar una serie de operadoras y una de ellas fue una operadora canadiense y que ganó, digamos, la licitación entre mayo y sí, pues casi junio del año 1999, cuando ya todos nos estábamos preparando para el año 2000, si ustedes recuerdan. Lo que tenía ese otorgamiento de la licencia por alguna razón es que la compañía tenía que estar operativa el 1 de enero del 2000, ¿no? Entonces teníamos solamente 6 meses para implantar una infraestructura, para implantar lo que se denomina el sistema de telecomunicaciones core, para implantar SAP, para implantar el mediation, los sistemas de mediación, para implantar el clearing house y con eso habilitar a la compañía para que pueda entrar en el negocio. Una de las cosas claves para poder llevar este proyecto a cabo era que si en enero no estaba, perdida la licencia. Y lo que nosotros estábamos tratando de hacer básicamente es centrarnos en los requerimientos legales y fiscales.
Y el laboratorio de lo que vendría a ser el sistema core de telecomunicaciones se encontraba en Vancouver, y en la época de la propuesta dieron ellos un estimado de 2.000 horas. Y cuando entramos a la fase de requerimientos, ellos regresaron y decir, basado en estos requerimientos, el estimado es de 20.000 horas, ¿no? El contrato es tiempos materiales, con fechas estimadas, y el proyecto pues era de muy alto riesgo. Entonces, aquí el punto es qué hacíamos, ¿no? El mensaje que me dio el laboratorio fue, Jorge, no te preocupes, porque esto es tiempo material, así que no tienes ningún tipo de problema de ir y conversar con el cliente. Lo dejo ahí, después vamos a ver cómo es que esto terminó. El caso 2 es un caso interno y se trata de la compañía IBM. En el año 1994, la compañía comenzó una reingeniería. Eso como consecuencia de que por el año 93 hicieron un cambio del CEO y entró el señor muy recordado, Lou Gerstner, ¿no? Antes de él había estado el señor Akers, y el señor Akers, ante la situación que estaba enfrentando la compañía, había tomado el camino de quebrar la compañía y venderla en partes, ¿no? Cuando entró Lou Gerstner, porque el directorio acordó de que una compañía como IBM no podía desaparecer, Lou Gerstner dijo, por el contrario, la fuerza de la compañía está justamente en esas 3 letras, ¿no? Y lo otro es que vino con una idea primero, la compañía tiene que sobrevivir y luego se tiene que convertir en una compañía global, no multinacional, y para los cuales se anunciaron muchos cambios estructurales. En noviembre de 1994, Lou Gerstner indica que su nuevo modelo de negocio y de organización global se iba a implementar y desplegar a partir de abril de 1995. Y yo, que era parte del equipo global, pertenecía a la PMO como gerente de integración para los procesos de ingeniería y las aplicaciones y la infraestructura. Nosotros habíamos sacado como nuestro mejor estimado para octubre de 1995. La dirección fue, señores, abril de 1995, la compañía tiene que seguir con este modelo, y teníamos ahí un desafío. En el siguiente caso tenemos el caso de comercial también, con una entidad de gobierno. Voy a indicarles que esto fue en México, y que comenzaron su transformación financiera, cambiaban toda su estructura financiera con un RP de clase mundial. Esto era realmente el seguro social de México, una compañía una institución muy grande. En enero del 2003, porque este proyecto comenzó más o menos entre septiembre del año 2002, pero en enero del 2003, el cliente estaba muy insatisfecho y el proyecto se encontraba atrasado 3 meses. El proyecto debía entrar a producción en julio del 2003 para poder dictar un cutover en septiembre del 2003. En 2003, enero, el partner, director del proyecto, porque ya estábamos en ese momento como una compañía consultora que habíamos comprado a Price, rechaza al partner director, y bueno, un nuevo director es asignado, que en este caso esa responsabilidad me recayó. El contrato no tenía condiciones que permitieran postergar la fecha. El resultado podría ser una demanda, y las condiciones de cutover eran bien rigurosas. Entonces aquí nuevamente, cuando yo llegué en enero, entre broma yo decía, voy a tener que hacer magia aquí, ¿no? En el caso 4, a finales de los 80, y miren que me voy al año 80, el gerente de proyecto era también un gerente de personas. En la compañía IBM, para ser gerente de proyecto, cuando se comenzó ya con todo esto de la profesionalización de gerencia de proyecto, para ser gerente de proyecto, primero uno tenía que ser gerente. Entonces, había mucho de lo que vendría a ser liderazgo basado en el poder, ¿no? Porque las personas
me reportaban, entonces ellos sabían muy bien que yo era quien evaluaba, quien definía los sueldos, etcétera, etcétera. En el año 1990, Brasil recibe una misión. Yo ya tenía experiencia en todo lo que eran proyectos internacionales y soy invitado a Brasil porque se decide hacer un sistema para marketing y ventas. La compañía había desarrollado toda una serie de sistemas para todas las áreas, contabilidad, finanzas, tesorería, administración, etcétera, pero no habíamos tomado cuenta a todo lo que era marketing y ventas. Entonces, Brasil recibe esa misión y a mí me llevan como la persona supuestamente de experiencia para poder liderar ese proyecto. Este proyecto, que empezó con unas 20 personas, en menos de 2 meses ya estaba llegando a casi las 100 personas, pero lo importante aquí es que cuando yo llego con el título de Project Development Manager, porque en ese tiempo para el gobierno brasileño el gerente de proyecto como que no hacía, digamos, un clic, ninguno de los recursos me reportaba o me iba a reportar. Todos los recursos que me iban a asignar de diferentes áreas se iban reportando a su gerente de personas y todos iban a trabajar para el proyecto. Entonces aquí había un gran cambio en el sentido también de un riesgo de decir, ¿qué hago yo? O sea, siempre estas personas, de alguna manera, yo tengo que tener un poder para poder influenciarlos. Entonces, ese caso 4 también es importante porque quiebra a un gerente de proyecto donde obligatoriamente antes las personas le reportaban, los miembros del equipo, a uno en el cual el gerente de proyecto tiene que gerenciar el proyecto y los miembros del proyecto no le reportan. Entonces, todos estos tuvieron un resultado y yo creo que el resultado fue gracias a la magia del liderazgo que les voy a mostrar después, ¿no? Entonces, con esto, yo quisiera compartir justamente esa magia de qué consiste, ¿no? Si voy un poco primero no solamente a la parte pragmática a lo largo de mi carrera, sino a la parte de libros que yo le podría llamar las mejores prácticas, podemos ver de que a lo largo de la evolución de los estudiosos o de los practicantes de liderazgo, podemos decir de que hay tres ramas, ¿no? Enfoques, donde esos enfoques principalmente se centraban en que el liderazgo era en un líder basado en sus caracteres o en sus habilidades o en su comportamiento, o era una cuestión situacional, ¿no? Como después, conforme siguió la investigación, comenzaron a aparecer modelos, ¿no? Entonces se hablaba de liderazgo transformacional, de liderazgo auténtico, de liderazgo de servicio, que se ha tornado muy conocido, que es el servant leadership, el liderazgo adaptativo, el liderazgo de equipos, y también modelos que han quedado todavía en teoría, como por ejemplo, cómo ocurre la interdependencia o el intercambio entre líderes y miembros del proyecto, o digamos, un estudio teórico que se le denomina el objetivo de la ruta, ¿no? O sea, vamos a decir que el proyecto es como una ruta y tenemos que ya saber, conforme vamos caminando esa ruta, cuál es el objetivo. Estas visiones de liderazgo nos llevan inmediatamente a decir, bueno, ¿cómo es que sigo yo conversando desde el punto de vista pragmático sin dejar de lado la teoría, la parte del liderazgo, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la parte de lo que podríamos llamar variables, en este caso características, y por otro lado un proceso, ¿no? Entonces, en la parte que podríamos decir de los enfoques, la definición de liderazgo se centra mucho en el líder y en las características del líder o las habilidades del líder, ¿no? Su altura, la inteligencia, su extraversión, etcétera, una serie de cosas. Y sobre eso este señor va
a interactuar con los seguidores, ¿no? En cambio, aparece todo que viene realmente de la parte pragmática, en la cual yo no sé si ustedes han podido leer este libro de Covey, de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, pero aquí lo que se dice es, el liderazgo es un proceso en el cual se va a ver una interdependencia o una interacción. Me gusta más usar la palabra interdependencia, tal como la utiliza Covey, en la cual dice una persona empieza dependiente, después sigue a ser independiente y después tiene que ser interdependiente, ¿no? Entonces, empieza acá una interdependencia entre el líder y los seguidores. Esto viene desde el año 90 y plasma, yo diría, una definición clásica en el libro de A Force for Change, que si alguno no los ha leído, yo les recomiendo que lo lean. Es un libro, digamos, es de los clásicos, es del año 90, y ahí ya plantea este señor Kotter esta definición. Entonces, lo primero que puedo decir es liderazgo es influencia. No he puesto ahí algo que después a mí me dieron con mucha fuerza desde el punto de vista de poder asimilarlo. Es influencia con integridad, ¿ok? No es manipulación. Entonces, el liderazgo es un proceso en el cual un individuo, una persona, influye en un grupo de individuos para lograr un resultado, un objetivo común. Entonces, eso nos habla de una cosa muy importante. Es en un grupo de personas, si bien nosotros definimos a un líder, pues el liderazgo puede estar siendo ejercido por miembros del equipo. O sea, el liderazgo no es un rasgo o una característica que reside en un líder, sino se ve por estos acontecimientos de interdependencia que se produce entre el líder y los seguidores, ¿no? Entonces, como decía, esto no se limita únicamente al líder, sino que está al alcance de todos que están dentro de ese grupo, ¿no? Puedo llegar a lo siguiente, que es entre la parte pragmática y la parte académica, es que el liderazgo implica influencia con integridad. La influencia es la condición sine qua non, es lo básico. Si no hay influencia, uno puede decir, no existe liderazgo. Sin influencia, el liderazgo no existe. Pero ojo, es una influencia con integridad. Yo les había hablado hace un momento que había la influencia que la basaba muchas veces en el poder únicamente, cuando las personas directamente me reportaban. El liderazgo, indudablemente, si es un proceso y hay una interdependencia entre un líder y sus seguidores, pues se va a producir en grupos, ¿no? En el cual el liderazgo implica influir en un grupo de individuos que tienen un propósito común. Ojo, que tienen un propósito común. Cómo esos miembros llegan a tener ese propósito común es parte de esta magia que le llamo la magia del liderazgo. Entonces, en sí el liderazgo es básicamente cómo influimos a un grupo o subgrupos para lograr objetivos comunes, ¿no? El liderazgo es bien común, o sea, aquí entramos ya a hablar un poco de algo que para nosotros en este momento es muy común hablar de los ecosistemas. Los ecosistemas siempre ya han existido, pero uno poco a poco ha sido más consciente de que el proyecto tiene pues un mundo a su alrededor, ¿no? Y muchas veces el bien común no es solamente es el objetivo del proyecto, sino es con ese mundo con el cual se está interdependiente, ¿no? Entonces, esos conceptos de ecosistema, interdependencia, ahora son muy utilizados y han sido plasmados con mayor fuerza con esta tecnología de blockchain, ¿no? Entonces, el liderazgo incluye la atención de objetivos comunes o de un valor común, ¿no? O sea, el grupo de proyecto está interactuando muchas veces con algo que nosotros podemos decir está fuera del proyecto, pero en sí
El valor no es solamente para los miembros del proyecto, sino es para ellos que consideramos que están fuera del proyecto. Y una de las evoluciones que tenemos es que al final todos aquellos que tienen parte interesada en lo que se va a producir como bien común, tiene que ser para todos. Entonces, todos somos parte de ese proyecto. Entonces, los líderes tienen que dirigir su energía para que todos podamos, en nuestros roles, conseguir algo juntos, ¿no? El énfasis de esa mutualidad disminuye la posibilidad de que los líderes puedan actuar sin el respaldo de esos seguidores, ¿no? El líder de por sí, muchos lo definen como la persona que tiene la habilidad, que tiene el liderazgo para poder conseguir logros a través de personas, ¿no? El liderazgo es credibilidad, y esto, así como la influencia, si no hay credibilidad, en mi opinión, lo que yo he podido aprender es no hay liderazgo. Si un cliente pierde la credibilidad en uno, va a ser muy difícil poder recuperarla. Por eso que yo digo, la credibilidad es algo que el grupo dice, ¿por qué creo en esta persona? ¿No? El cliente dice, ¿por qué creo que esta persona me va a dar, me va a hacer, digamos, realidad esta promesa? ¿No? Entonces, en la credibilidad hay dos elementos críticos, donde coincidimos la parte pragmática y la parte teórica. La competencia, o sea, aquella época en las cuales uno decía gestión de proyectos es administración de proyectos, cambió rápidamente. El cliente veía al gerente de proyecto no únicamente como la persona que iba a dar una estructura al proyecto, sino que era una persona que inmediatamente tenía que traer conocimiento de industria y aprender rápidamente el negocio del cliente, ¿no? Y su confianza, la fiabilidad, ¿no? El cliente o internamente cada vez es más importante los valores de ese líder, ¿no? Es importante porque al final, cuando entramos principalmente en el mundo de servicios, para que quien está dando el servicio pueda dar ese servicio, tiene que trabajar interdependientemente con el cliente, ¿no? Entonces, la confianza que se pueda tener entre las dos partes es clave para poder desarrollar no solamente la ejecución del proyecto, sino es clave para uno poder sentirse que está aplicando liderazgo en el grupo de personas que están trabajando para ese bien común, ¿no? Estas son opiniones realmente cuando nosotros hablamos de esta parte de la credibilidad, y realmente son percepciones, y ahí es donde muchas veces uno habla que la realidad son percepciones, y nos guste o no nos guste, pues es así, ¿no? Entonces uno tiene que aprender a través de la credibilidad que uno gana a generar percepciones que justamente solidifiquen esa credibilidad con el cliente, porque van a haber problemas. Lo que al cliente no le gusta o a un ejecutivo no le gusta es que no le hablen con la verdad, ¿no? Muchas veces nosotros hablamos, no es el momento político para decir algo, ¿no? O levantar un problema al cliente. Cuando el cliente dice, si hay un problema, tráigamelo de lo más rápido posible, porque de esa manera podemos trabajar en conjunto y yo saber dónde estoy, ¿no? Entonces, en general, la credibilidad podríamos decir que se mide en forma de competencia y si somos dignos de confianza. Entonces, existe un estudio que lo saqué de un artículo del MIT Sloan Management Review, donde construir la credibilidad toma su tiempo. Y en ese estudio que se hace, donde se pone una nota máxima de 9, ustedes pueden ver a su mano izquierda cuáles son las características o los comportamientos
que hacen que el líder se vea como competente, ¿no? Una de las grandes puntos acá que me gustaría resaltar es la comunicación efectiva y poder tomar medidas, iniciativas, ¿no? El ser reactivo no es, digamos, parte del ADN de un líder. El líder tiene que ser proactivo. Y si hay una cuestión reactiva y resiliencia, tiene que actuar rápido. En la parte derecha ustedes pueden ver una serie de puntos donde se dice cuando considero que ese líder es digno de mi confianza. Y nuevamente ustedes pueden ver que la comunicación, pero la comunicación coherente, ¿no? No esa comunicación política donde un día uno habla una cosa, al día siguiente uno habla otra cosa, y siempre encuentra una disculpa o una explicación por qué las cosas son diferentes y realmente no es bueno para la credibilidad, como lo van a ver. Y lo otro es, yo como líder no me protejo a mí, yo estoy para proteger a la organización y a los empleados. Yo solía decir que cuando yo entrevistaba para futuros gerentes de proyecto, para mí el gerente de proyectos ideal era aquel que estando en el cliente, ¿no?, defendía a la compañía. Obviamente, mirando los intereses del cliente, ¿no? Pero cuando estaba en la compañía, esa persona defendía al cliente, obviamente considerando también los intereses de la compañía por el cual él trabajaba. Pero muchas veces lo que se daba eran gerentes de proyecto que cuando estaban en el cliente, pues despotricaban, hablaban que no tenían los recursos, que la compañía no le daba los recursos, es decir, le echaban la culpa a la compañía. Y cuando estaban en la compañía, hablaban que el cliente era muy entrópico, etcétera, etcétera, y le echaban la culpa al cliente. Ese último no es un gerente de proyecto, nunca va a ser un buen gerente de proyecto. Entonces, era una de las cosas que yo me fijaba mucho en el comportamiento de las personas que en muchos casos yo iba haciendo coaching o después cuando entrábamos al negocio de consultoría se veían como los gerentes de proyectos para nuestros engagements. Y el valor a los empleados es muy, muy importante. Si seguimos, es claro, así que la credibilidad es muy fácil construir, pero es muy fácil destruir. Y ustedes pueden ver en ambos lados una serie de puntos en los cuales los líderes son vistos como incompetentes, ¿no? Entonces, comunicar mal, no tomar las medidas adecuadas, o que no son dignos de confianza, ¿no? Promover un clima poco ético en la organización, como originar el chisme, ¿no? O comunicar en forma deshonesta, o actuar de forma interesada, entrando ya, por decir, a la parte de manipulación, o comportarse de forma incoherente, ¿no? Entonces, hablamos de la credibilidad y algo que después comienza a aparecer con bastante fuerza, y esto cuando nosotros nos juntamos con Pricewaterhouse para crear Global System Services, hay algo que se nos pasó y que a mí me quedó grabado para siempre, ¿no? Que es el concepto de las 7 llaves de éxito de un proyecto. Quiere decir que yo los proyectos los veía básicamente haciendo preguntas en 7 llaves, partes interesadas comprometidas, y habían muchos que me decían, Jorge, sí, el cliente está comprometido o los ejecutivos están comprometidos. Entonces yo hacía una pregunta muy, muy simple. ¿Tenemos gobernancia? No, recién la estamos haciendo. ¿Tenemos gobernancia? Sí. ¿El sponsor del cliente asiste a esas reuniones? Bueno, de vez en cuando. Entonces yo le decía, ¿por qué me pones que esa llave está en verde, no? La segunda llave es algo que ahora es muy utilizado, que quiere decir, oye, de mi conversación con el cliente o mi conversación con mis ejecutivos, estamos entregando el valor, estamos entregando los beneficios que este proyecto tiene que generar, no necesariamente los deliverables
o cumpliendo los milestones, sino el valor y el resultado que el cliente está esperando. Luego entrábamos a algo que era importante, sí, pero tenía más que ver con la parte de gestión, ¿no? Que era el trabajo y calendarios predecibles. Significa, yo no llegaba al cliente o llegábamos a un ejecutivo un día antes o el mismo día para decirle, ¿sabe qué? Hemos perdido la fecha, ¿no? O ¿sabe qué? El estimado no es lo que yo le dije. Entonces, había que tomar acciones para ser predecibles y esa era la parte del liderazgo. Cómo manejábamos el que las malas noticias llegaran lo más rápido posible para poder tomar acción y pudiéramos ser predecibles. Equipo de alto rendimiento es algo que después ustedes van a ver y quizás es uno de los objetivos más importantes de esa magia de liderazgo. Tener siempre un alcance realista y gestionado, o sea, que no es otra cosa que preguntarse, oye, sé para qué estoy haciendo esto y la organización de la entrega con beneficios realizados. Quiere decir, mi equipo está realmente creciendo. Si es algo comercial, vamos a decir, oye, estoy haciendo dinero o profit o renta, beneficio con este proyecto, ¿no? Y ahí es donde viene la contabilidad, el accountability. El accountability significa, y es una
Hola Jorge, ¿me escuchas? Jorge, ¿me escuchas? Tu audio no se escucha. Era el enfoque del liderazgo, ¿no? Inteligencia emocional trajo mucho en relación a lo que un líder necesita para poder realmente, como yo diría, hacer uso del liderazgo, ¿no? Aprender a cómo liderar. Pero hay un artículo de Printess en 1961 que no muchas personas le han dado la importancia que se le debía dar, pero quien quiere leerlo, se va a dar cuenta que ya en el año 61 este señor puso las bases de cómo debería verse el liderazgo, ¿no? Y es muy simple, es la consecución de un objetivo a través de la dirección de los asistentes humanos, ¿no? Y lo que sí, él ponía sobre la mesa de que el liderazgo tenía que ser eminentemente democrático. Nuevamente, en la parte en el libro este que les dije hace un momento de Force for a Change, Kotter en el año 1990 da algo que realmente, en mi opinión, es también clásico, ¿no? La pone vis a vis lo que vendría a ser la gestión y lo que vendría a ser liderazgo. Entonces, básicamente lo que él dice es la gestión produce orden y coherencia y el liderazgo es lo que produce el cambio y movimiento. Entonces, un líder tiene que tener a los dos y en ambos lados él hace una descripción muy rápida de lo que es la gestión en un proyecto, desde la planificación y presupuesto, de la parte de lo que es la organización y el staffing. Y ustedes pueden ir viendo la parte en que este gerente de proyecto, desde el punto de vista de liderazgo, tiene que ejecutar, desde el punto de vista de establecer la dirección, la alineación de las personas, y la motivación y inspiración, ¿no? Que muchas veces uno ve el liderazgo como una parte únicamente de inspiración o motivación, pero dejamos de lado esa parte de lo que es establecer la visión, ¿no? Establecer estrategias, cómo alinear a las personas de forma de poder crear un equipo de alto rendimiento. Ya en el libro de Daniel Goleman, que es, no el libro, sino este es un artículo del cual yo he adaptado, hablamos pues de 4 dominios y 12 competencias de inteligencia emocional, ¿no? Entonces, para aquellos que conocen algo de psicología en lo que es el CBT, el Cognitive Behavioral Therapy, o lo que vendría a ser el enfoque cognitivo conductual, pues tiene que ver mucho aquí, ¿no? O sea, nosotros nos reconocemos que somos personas, que tenemos sentimientos, que tenemos pensamientos y tenemos acciones. Y aquí es un poco como cuál es el huevo y la gallina, ¿no? Es el pensamiento que dispara la emoción o el sentimiento dispara el pensamiento y el pensamiento dispara la acción o la emoción dispara la acción. Entonces, cuando hablamos de la inteligencia emocional, básicamente estamos hablando de cómo estamos
gestionando nuestras emociones para 4 grandes dominios, ¿no? No es nuestro autoconocimiento, el poder de hacer nuestra autogestión, que es algo, ya ustedes han escuchado, ¿no? Ese gerente de proyecto es muy explosivo, ese gerente de proyecto es muy emocional, no escucha. Jorge, perdón que te ¿Sí? interrumpa. La lámina debe estar en primera presentación, está más pequeña. La lámina. Hay el switch ahí. El O sea, se te switch. ve más tu rostro y la lámina está más pequeñita. A ver un ratito, voy a quitar mi rostro aquí un ratito. ¿Cómo se ve ahora la lámina? ¿Mejor ya? A ver. No, quizás sea yo. Está bien, está Sí, bien. sí está bien. Está bien. Ok, Sí se ve bien, correcto. ya. Entonces, ese autocontrol emocional es muy importante y es algo que se puede aprender. O sea, nosotros aprender la gestión de nuestras emociones es algo que se puede aprender y es válido tanto para la vida profesional como para nuestra parte personal en sí, ¿no? Y luego viene la parte de la concienciación social, que no es otra cosa que nosotros tenemos que entender que estamos trabajando con una organización y tenemos que ser empáticos. Quiere decir, viene ahí el dicho famoso, ponte en los zapatos de la otra persona, ¿no? Y la otra parte que es la relación, que es la gestión de relaciones, que es justamente parte de lo que nosotros vimos en esa lámina en la cual presentamos al liderazgo como un proceso. Y obviamente el primero tiene que ver en la forma en que vamos a influenciar, en la forma en que actuamos, ya sea como entrenador o mentor, la forma como gestionamos los conflictos, porque las partes tienen intereses diferentes, el trabajo en equipo y la inspiración, el liderazgo inspirador. Si esto mismo que nos trajo Goleman lo vemos desde el punto de vista de la guía del PMBOK séptima edición, pues van a ver de que de alguna manera comienza a decir, este es un proceso, pero donde tenemos que tener capacidades o habilidades de liderazgo, ¿no? Y que de alguna manera tienen un respaldo con la inteligencia emocional. ¿Y dónde la vemos? Porque una de las habilidades o capacidades que menciona el PMBOK es las habilidades interpersonales, ¿no? Y sobre todo en los proyectos ágiles es algo donde sale a relucir eso con mucha razón. Entonces, en esas habilidades interpersonales tenemos que ser foco en 3 principales, vamos a decir, capacidades, ¿no? Inteligencia emocional, toma de decisiones y gestión de conflictos. Por otro lado, en los estudios de Goleman, la motivación es parte de la inteligencia emocional, pero aquí ya se considera como una habilidad que uno la tiene, por otro lado, no la tiene amarrada 100% dentro de la inteligencia emocional, pero interactúa mucho, y que es básicamente entender qué motiva a las otras personas, ¿no? Es clave eso. Y el poder trabajar con los miembros del equipo del proyecto de manera de conseguir su compromiso, o sea, su acontabilidad con el proyecto, ¿no? Y esta motivación puede ir intrínseca o extrínseca. Lo otro, que es el pensamiento crítico. En Inglaterra, todos los ejecutivos que van a pasar a ese nivel toman un examen de pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque muchas veces el no tener ese pensamiento crítico justamente nos lleva a todos los problemas de comunicación, ¿no? Porque podemos confundir un hecho con una asunción, o una asunción la podemos confundir con una dependencia. Algunas veces nos hacen una pregunta y nosotros pensamos que nos están haciendo una aclaración, ¿no? Entonces, el pensamiento crítico también, y sobre eso hay mucho trabajo hecho, e inclusive hay un examen de pensamiento crítico que ustedes pueden encontrar, hay una herramienta que se llama Watson y que justamente evalúa el pensamiento crítico de las personas. Y por otro lado, establecer y mantener la visión
que es otro pensamiento estratégico, que no solamente lo deben tener los ejecutivos, también nosotros mismos. Ese pensamiento estratégico nos dice, si estamos trabajando, es porque estamos yendo hacia un resultado. Pero no es solamente saber a qué resultado estamos yendo, sino cómo, qué capacidades necesitamos para poder lograr ese resultado. Esas 4 habilidades o capacidades de liderazgo las resalta muy bien la guía del PMBOK, séptima edición, en este concepto en el cual nosotros vamos a hacer un tailoring a la metodología del delivery y que por experiencia les puedo decir que son claves cuando estamos trabajando en modo ágil, ¿no? En un modo en el cual tenemos que adaptarnos al problema que tenemos al frente. Esta guía del PMBOK, si ustedes han visto cómo se ponían los componentes de la inteligencia emocional, pues lo ven, son 4. La parte de gestión de relaciones se llama el social skill o las habilidades sociales. Y ahí en las habilidades sociales hay algo que no he traducido, que se llama establezca rapport, porque el rapport es algo que difícil traducir en español. Cuando uno está en un grupo, uno dice, a mí me gusta tal persona, ¿no? Yo aprendí, trabajando principalmente con alemanes, de que el rapport es, te tienen respeto. O sea, trabajan contigo y te respetan y tienen una buena relación profesional contigo. Te consideran. Pero de ahí a que sea tu amigo, hay un camino bien largo. Entonces, cuando uno entra a un proyecto, muchos entramos en la cultura latinoamericana a buscar amistad. Y está bien, de unos proyectos vamos a salir amigos, pero realmente lo primero que tenemos que buscar antes que el friendship es el rapport, que nos respeten. Ustedes quizás ya con la experiencia que tienen en algunos casos, han escuchado que algunas personas dicen, oye, sí, es una persona buena, pero para este trabajo, no lo vas a poner, ¿no? Porque no tiene competencia, ¿no? Pero es una persona buena, es una persona que se hace querer, pero sin embargo, en forma objetiva se dice, no sirve para esta tarea, ¿no? Entonces, el construir los equipos eficaces y la actitud principalmente, ¿no? Como habíamos puesto anteriormente. Esto, si ustedes lo ven, tiene mucho de soporte psicológico y nuevamente enfatizo esto del famoso triángulo del pensamiento, sentimiento y acción, ¿no? O sea, cognitivo. Muchas veces nosotros recibimos una noticia mala y sentimos que se nos cae el mundo, catastrófico. Sin embargo, cuando utilizamos nuestra parte racional, o sea, la parte cognitiva, decimos, un momento, esto no es tan así, o sea, esto lo podemos manejar de esta forma. Ya vamos a ver más adelante. Entonces, yo lo que he aprendido es que tenemos que estar centrados en la gente, para darle a esa gente propósito y significado. Entonces, hay 2 cosas en las cuales como líder debo entrar rápidamente a construir. Un equipo de alto rendimiento y una cultura de proyecto, porque el proyecto en sí es una parte organizacional, para que todos se sientan que están en esa organización por un propósito con significado, ¿no? Y ahí lo que quiero dar a cuenta es que el liderazgo eficaz se ve cuando se construye un equipo de alto rendimiento. Uno puede decir, ese es un líder eficaz, y podemos ver varios de los atributos que me pueden a mí definir qué cosa es un equipo de alto rendimiento, ¿no? Yo podría hacer énfasis en 4 de ellos, ¿no? Comunicación abierta, propiedad compartida o la accountability, confianza y colaboración. Eso es clave, ¿no? Los otros siguen siendo igualmente importantes, ¿no? Sobre todo la parte de resilience, cuando nos pegan en una parte del proyecto y la gente comienza a desmoralizarse. Entonces hay que tener resilience. Liderazgo eficaz, cultura de proyecto, ¿no? Muchas veces decimos los valores de mi proyecto son 1, 2 y 3. Yo escuché a un profesor hace mucho tiempo
cuando llevé un curso en la Universidad de Virginia, donde él me decía, Jorge, se habla mucho de cultura, pero para mí la cultura es básicamente valores y hábitos. Los hábitos son aquellos que realmente te dicen a ti cuál es la cultura, por mucho que tú digas, mis valores son 1, 2 y 3. Entonces, los comportamientos, las acciones y los hábitos, que es mucho más importante que el comportamiento de las acciones, porque los hábitos ya son del subconsciente, que permiten una comunicación abierta, segura, respetuosa y sin prejuicios, sin juzgar, es importantísimo como cultura, lo que va a estar muy ligado a la parte de equipos de alto rendimiento, ¿no? Algo que se habla mucho es que el liderazgo al final es un liderazgo situacional. Entonces, yo aquí encuentro a través de este señor, que es un libro bastante amplio y de mucho estudio, del señor Peter Northaus, donde él pone por un lado el comportamiento directivo del líder, del lado de alto, y el comportamiento de apoyo de abajo hacia arriba, ¿no? Y en cada uno de los cuadros ponemos de alguna manera el grupo del proyecto, ¿no? Yo puedo decir que el grupo del proyecto tiene competencia moderada alta y un compromiso variable, o puedo decir de que tiene alta competencia y alto compromiso variable y alto compromiso. Y igual para cada uno de los otros, ¿no? Entonces, de más está decirle que en el S3, pues necesitábamos un comportamiento directivo bajo, pero un comportamiento alto de apoyo, ¿no? En el S1, que es de baja competencia y alto compromiso, vamos a darle apoyo bajo, pero tenemos que darle mucha dirección. Lo que nos dice que los 4 estilos con los cuales yo generalmente he lidiado durante mi experiencia es, uno es el dirigiendo, ¿no? Si estoy en el cuadrante S1, mi estilo de liderazgo va a estar más hacia el punto de vista de dirigir. Si estoy en el S2, va a ir más al punto de vista del coaching, del entrenador. Si estoy en el S3, voy a ir más al apoyar. Y si estoy en el S4, voy más hacia la parte de, oye, los empodero y ahí delego y ustedes vienen a mí cuando me necesiten. Y ahí yo me convierto más en un modelo de liderazgo de servicio, ¿no? Esto es adaptado de la guía de PMBOK, que tiene bastante relación con lo que yo les acabo de hablar, ¿no? Por un lado, tiene las variables que influyen en la adaptación de los estilos de liderazgo. Una de las cosas que ya les he mencionado es la experiencia en el tipo de proyectos. Una cosa es ser el primer ERP que voy a implementar y otra cosa es decir, este es el tercer proyecto de ERP que voy a implementar, ¿no? La madurez de los miembros del equipo del proyecto. Una cosa es decir, en este equipo tengo ya personas que han participado en proyectos de alta complejidad. Otra cosa es decir, oye, solamente tengo personas que han participado en proyectos, pues, muy pequeños, ¿no? La estructura de gobierno de la organización, si son complejos, pues van a tener una gobernanza bastante compleja, pero tenemos que tener estructuras de gobierno porque somos parte de una organización, ya sea en proyectos internos o comerciales. Y una de las cosas con las cuales muchos de ustedes ya están lidiando es que los proyectos están distribuidos, ¿no? O sea, ustedes pueden tener personas con las cuales trabajan en el proyecto y que están en diferentes partes del mundo, por decirlo, en diferentes partes del Perú. Esto nos lleva a los estilos de liderazgo que Goleman, en su libro de liderazgo, define claramente y que después se hace, digamos, un best of practice, ¿no? Se dice, dependiendo de cuál de las variables influye más, uno puede ser un autocrático, puede ser un democrático, y autocrático y no se puede demorar por una decisión, hay que tomar decisión, democrático y yo puedo esperar a un consenso. La palabra en francés, laissez-faire, quiere decir, oye, mi equipo está todo empoderado, tiene experiencia, les suelto el proyecto y estoy aquí únicamente como un coach. El directivo participativo, yo quiero que todos participen en la toma de decisiones de alguna manera. El asertivo, el que realmente se sienta únicamente a apoyar.
o del autocrático a consensuado, quiere decir, comienzo a ser autocrático, a decir esto va acá, pero después comienzo a pedirle feedback, una retroalimentación, y lo que es el poner al ritmo, ¿no? Muchos de ustedes deben haber visto esta película de Braveheart. Ese es el clásico liderazgo de pace setting, ¿no? Donde ustedes ven a la persona que va y pelea en el campo y todas las personas dicen, oye, si él pelea así, yo también peleo con él de esa manera. Este es un tipo de liderazgo que hay que tener mucho cuidado porque muchas veces, si no lo usa bien, puede ser negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque los integrantes del equipo pueden pensar, oye, él lo quiere hacer todo, déjalo pues, ¿no? Déjalo solo que él lo hace. Entonces, nuevamente, en esta vuelvo a reforzar, ¿no? Recuerden dirigir, coaching, apoyar, delegación, como liderazgo situacional. Llegamos a las últimas partes que la magia del liderazgo. Me van a disculpar, pero este tema es tan profundo, Víctor, que yo creo que me he ido bastante del tiempo. Pero vamos a ver el primer punto, el megaproyecto de lanzamiento de negocio de una operadora telefónica. Este megaproyecto fue entregado a tiempo, dando valor al cliente y brindando resultados de negocio. No es algo que yo haya inventado, salió como parte de una conversación con una persona de mucha confianza que yo tenía en Río de Janeiro, con el cual conversé sobre lo que yo tenía, y él me dijo, mira, esto no lo vas a solucionar tú solo, anda y conversa con el cliente. Y sin necesidad de esperar ir a la oficina, yo fui y lo busqué, a su casa inclusive, y le digo, oye, tenemos un problema. Y cuando dijimos tenemos un problema, la cosa cambió rápidamente, porque yo le digo, mira, yo sé que tengo un contrato tiempo material, pero tengo este estimado. O sea, del contrato yo puedo entrar y pelearlo, pero por otro lado, no es ético, ¿no? De que yo te pueda decir, ¿sabes qué? Es así. Así que lo que tengo que encontrar contigo es que tú me ayudes para yo encontrar una solución de cómo poder hacer esto. Él me respondió, Jorge, dame tiempo, mañana conversamos. De tal manera que al día siguiente ya esto no fue una sorpresa, ¿no? Porque él ya conocía. Y él lo que me dijo es, Jorge, todo lo que necesito el 1 de enero es estar en capacidad de que un solo usuario tenga la capacidad de poner una línea telefónica. Con una línea telefónica yo ya cumplo con los requerimientos del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en la interacción rápidamente con el equipo? Es buscar lo que ahora muchas veces se denomina pues una entrega por partes, ¿no? Comenzamos no solamente a reducir esas 20.000 horas persona, sino básicamente a buscar una forma creativa de cómo entregar el proyecto. Y entregamos el proyecto en enero, donde se subieron unos 100 clientes, y después poco a poco fuimos entregando el resto de los entregables, ¿no? El sistema SAP lo implementamos solamente en 3 meses, porque llegamos a la conclusión de que ¿para qué vamos a definir procesos? Utilizamos las mejores prácticas de SAP. Entonces, al final, no fueron 20.000 horas, creo que fueron unas 10.000 horas, el cliente las pagó todas y nos vino nuevos negocios. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo ver desde el punto de vista de claves de liderazgo que yo veo desde el punto de vista pragmático? La empatía y el pensamiento estratégico, ¿no? Yo necesitaba trabajar por un resultado y el resultado no era entregar entregables. Mi resultado era que el cliente pudiera no perder su licencia y entrar en operación. La inteligencia emocional fue muy importante porque me tuve que tranquilizar, tuve que hacer autocontrol y poder entrar en algo en el cual indudablemente iba a tener gestión de conflictos, indudablemente los iba a tener con el cliente, con el usuario, como también los iba a tener internamente, ¿no? Porque algo que era básicamente un contrato a tiempo material, me decían, Jorge, ¿por qué no? O sea, tú lo estás convirtiendo en un contrato a tiempo fijo, pero lo que yo decía es, de nada nos vale decir que no lo vamos a hacer porque al final el cliente va a perder la licencia y todo vamos a perder. Entonces la confianza, la honestidad y la ética fueron muy importantes. Este proyecto, y es algo que ya puedo compartir con ustedes, en 6 meses nosotros facturamos como casi $15 millones solamente en mano de obra.
y el cliente me recibía mis hojas de decir en qué habíamos trabajado y me las pagaba porque había confianza. Y por eso le decía, era muy importante esa parte de la credibilidad. Ahí está la magia del liderazgo. En el segundo, la compañía multinacional. Esto es IBM. Y en IBM estábamos acostumbrados a proyectos elefante blanco, pues, ¿no? Muchos de ustedes quizás han leído eso y todavía podemos seguir teniendo, sobre todo en el gobierno, elefantes altos. Y aquí, una de las cosas que hubo, y que yo no le he puesto a propósito, es que hubo un liderazgo inspirador. Cuando nosotros estábamos en una discusión diciendo, no, posible, abril, octubre de 1995 tiene que ser, Lou Gerstner, acuérdense de que él nunca había trabajado en tecnología, él venía primero de American Express, previo McKinsey, y cuando fue de IBM venía de una compañía de retail de venta básicamente de golosinas, ¿no? Entonces, yo decía, no conocen la tecnología, bueno, yo no, los equipos, y recuerdo que el vicepresidente nos echa el cuento de Apolo 13. Yo no sé si todos ustedes han visto esa película Apolo 13, pero es aquel Apolo 13 que no puede descender en la Luna y en su regreso se dan cuenta que no pueden traer de regreso a los astronautas, hacen el mejor cálculo y le dicen solamente los podemos traer hasta las 2/3 partes. Y lo que dice el líder de la NASA ahí al equipo le dice, oye, 2/3 no me sirve. Tienen que ser los 3/3. Ellos tienen que regresar porque son la vida de 3 de nuestros compañeros. Así que ustedes regresen a su trabajo y no vuelvan a mí si no me traen la solución. Entonces, nos planteó esto de Apolo 13 y nos dijo abril, octubre, y dijo que son 5 meses para la vida de una compañía IBM, ¿no? Entonces, vayan ustedes y regresen con la solución que yo sé que ustedes son capaces de hacerlo. Entonces, todo el equipo global regresó y encontramos, ¿no?, una innovación fuera de caja de cómo podíamos hacer todo esto para poder soportar lo que ahora es muy conocido por muchas compañías, que es esa organización global vertical. Hubo un cambio muy fuerte porque los gerentes generales de cada una de las subsidiarias de IBM perdieron el reporte de las personas locales y por lo tanto tuvieron que centrarse mucho más en lo que vendría a ser liderazgo, ¿no? Entonces, creamos mucho de capital intelectual y esto fue la parte de lo que vendría a ser la reingeniería de IBM en lo que es el Customer Relationship Management, donde cambiamos el mindset de la compañía para trabajar basado en oportunidades, ¿no? O sea, ahí es donde se comienza a hablar mucho de las oportunidades y del famoso CRM. La entidad de gobierno. Cada una de mis experiencias que yo estoy presentando aquí, muchas de las que tengo y que estas me recordaron, es porque me dejaban algo que siempre me quedaba a mí en la cabeza, ¿no? Cuando yo llego, porque a mí me mandan a hacer una revisión de este proyecto y como resultado yo digo, oye, esto es lo que encuentro, y como premio me dicen, bueno, que ya sabes lo que se tiene que arreglar, anda, y tú eres ahora el director del proyecto, ¿no? Entonces, cuando yo comienzo más o menos a finales de enero, pues ni siquiera teníamos, para los que conocen de ERP, ni siquiera teníamos un blueprint, ¿no?, de los procesos, no habíamos llegado a ese acuerdo. Entonces, cuando yo voy a hablar con el auspiciador del proyecto, que era el controller general de finanzas, él me dice, Jorge, tú dime qué necesitas, pero este proyecto no puede fallar. Desde ahí ya encontré una empatía, porque yo fui también a decirle, necesito de ti. Y él me dijo, dime qué necesitas. Entonces lo que yo le dije es, necesito tomar decisión en relación al blueprint para poder inmediatamente poder tener todo esto ya configurado. El ERP, solamente voy a decirle, no era SAP, y en ese tiempo ya estaba en la web. Entonces lo que decidimos fue hacer un prototipo y al mismo tiempo poniendo las reglas de proceso y de negocio. Y lo otro es que nos fuimos fuera del sitio de trabajo, porque yo le dije, no nos podemos quedar aquí en el sitio de trabajo porque no va a funcionar. Y me acuerdo que él me dijo, pues vámonos al club.
Y el club era muy bonito, yo lo conocía, pero cuando comencé a conversar con el equipo del cliente me dijeron, oye, no, eso parece un convento. Entonces, al final, para hacerla corta, terminamos haciendo esta reunión en Cancún, ¿no? Y yo le digo, oye, ya estamos exagerando, ¿no? Es gobierno y es Cancún. Pero él me dice, no, Jorge, no te preocupes, esto lo estamos haciendo porque aquí no podemos fallar, ¿no? Entonces, cuando regreso de esa reunión, que fue una semana, en una semana tuvimos el blueprint y tuvimos el prototipo. Cuando regresamos, ya para poder comenzar a desarrollar el prototipo dentro de lo que vendría a ser la configuración final, yo le digo a él si él estaría dispuesto a ayudarme en la toma de decisiones, ¿no? Porque iban a haber cambios, iban a haber puntos sobre los cuales se tenía que tomar decisión. Y él me dijo, Jorge, ¿qué necesitas? Yo le dije, todos los días a las 7 de la noche cerramos, yo te presento ahí sobre qué tienes que tomar decisión, pero para eso tú tienes que tener el empowerment, para poder decidir, ¿no? De lo contrario, vamos a entrar dentro del proceso burocrático. Me dice, Jorge, deja eso, yo lo voy a conversar con el CFO, lo voy a conversar con el VP de tecnología y yo soy el responsable de este proyecto. Entonces, él acuñó una famosa frase, porque yo a las 6:30 me sentía abrumado con la cantidad de decisiones que había que tomar, problemas que habían surgido, y venía este señor a las 7 de la noche y me decía con una sonrisa, Jorge, ya sé, la mala noticia es que tenemos problemas. La buena noticia es que de aquí a una hora van a estar solucionados. Y ahí nos sentábamos a pensar en el presente y en el futuro, dejando de lado el pasado. Y lo que resultó es que esa hora se transformaba en 2 y muchas veces 3 horas. Al día siguiente, por modelo, yo tenía que estar a las 8 de la mañana. Y lo interesante es que cuando yo pasaba por la oficina, este señor ya estaba trabajando. O sea, para mí fue impresionante ver una persona tan comprometida y que me ayudó a formar un high performance team junto con mis otros líderes, ¿no? Pero acá al final nos convertimos, como le estoy poniendo ahí, L servicio, en yo convertirme en cómo realmente limpiar las barreras junto con este controller para que los equipos pudieran continuar avanzando. De esa forma, entramos en producción no en julio, sino en agosto. Pudimos trabajar ahí las penalidades, pero después yo tenía una condición. El proyecto o el sistema tenía que estar en producción un mes sin ningún error. Uno, ¿no? Entonces tuve que con él a definir qué cosa era un error severidad 1. Y empezamos este trabajo en agosto. A agosto ya estábamos por conseguirlo y se nos cae a finales de agosto. Entonces entramos en septiembre y en septiembre lo conseguimos, ¿no? Fue una gran alegría para el equipo, un crecimiento para el equipo, porque trabajábamos, así como en ese otro megaproyecto que tuve en Brasil, donde tenía gente de Canadá, gente de Estados Unidos, gente de Brasil, gente de Australia. Aquí también trabajábamos con varios vendors, entonces era un equipo que traía gente de varias culturas y que tenían que identificarse con la cultura del proyecto, ¿no? Entonces, decisiones de agilidad, honestidad, integridad y ética fueron para mí los puntos importantes aquí. La magia del liderazgo en el último punto, en el caso 4, cuando yo llego y como les digo, nadie me iba a reportar, lo primero que ocurre es que yo no voy al área de IT. Yo voy al área de marketing, o sea, yo estoy en marketing y reporto a un director en marketing, ¿no? Entonces, cuando tenemos que hacer esto, es donde yo aprendo que existe cultura. Ya algo que yo había leído cuando habíamos estado viendo algunos casos de reingeniería, de que las organizaciones tienen cultura, no los países únicamente, sino las organizaciones. Entonces, ¿cómo generar una identidad y una cultura? Para mí fue el reto más importante. Y utilizar algo que ahora se llama inteligencia emocional, que en ese tiempo yo no lo conocía como inteligencia emocional,
sino lo conocía como únicamente, oye, esto es, ¿no? O sea, ¿qué quieres? Ir y decirle a la persona que te ha invitado que no lo vas a poder hacer. Pues no, ¿no? El critical thinking fue muy importante porque yo me sentaba con los gerentes de personas y les decía qué es lo que yo veía de cada una de estas personas que trabajaban en el proyecto, y lo que fue muy importante era cómo crear, junto con el que era en ese momento el Project Executive, que era mi jefe también, una identidad de proyecto, que la gente se sintiera orgulloso de lo que estábamos haciendo, y principalmente como Brasil, que era la primera vez que hacía un proyecto internacional, de que esto iba a funcionar en toda América Latina. Se dejó un semillero de talento, inclusive uno de los practicantes que entraron en ese tiempo es ahora el gerente general de IBM Brasil, un grande amigo mío, y convertimos esta solución de CRM en un producto best of breed, que cuando la corporación comenzó a hacer toda su ingeniería, dijo, esta es la arquitectura que queremos utilizar, y fue usada como ejemplo. Entonces, ahí está lo que yo digo: si hay algo complejo, difícil o imposible, no te dejes llevar por un pensamiento catastrófico. Piensa que existe la magia del liderazgo y la magia de cada una de las personas que están trabajando contigo. El punto aquí es cómo logras que todas ellas las influencies y se alineen hacia un bien común, y donde exista una credibilidad permanente para que todos rememos en la misma dirección. Con esto doy por terminada la parte de mi presentación. La verdad es un tema bastante amplio. Les agradezco que han estado conmigo, y paso para preguntas para ustedes en relación a lo que he compartido. Jorge, muchísimas gracias. Así que los invito a los participantes a que levanten la mano o escriban su pregunta por el chat. Es un tema bastante amplio, pero desde hace mucho tiempo los gerentes de proyecto tenemos que incorporar importantes competencias de liderazgo en nuestro quehacer diario, para lograr el éxito. Así que preguntas, por favor. Sí, Juan Carlos, adelante. ¿Puedes prender el audio? Juan Carlos Concha. Ok, por el chat. Entonces, ok, por el chat, por favor, se pueden preguntar. Juan Carlos Concha. Juan Carlos, quizás es larga tu pregunta, por lo menos dinos que estás en proceso. Ok, bueno. ¿Alguna otra pregunta? Juan Carlos salió. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más que quiera participar, por favor? Acá tenemos la pregunta. Respecto al uso del rapport muy habitual en Latinoamérica, ¿qué estrategia se podría usar para minimizarlo? Entendería para nosotros poder ganar el rapport, por ahí va, ¿no? Minimizar el hecho de que el rapport no sea ganado, ¿no? Yo creo que es enfocarnos en esos dos puntos que hablé hace un momento de credibilidad, que es básicamente la competencia y la confiabilidad, ¿no? Si nosotros vamos a entrar a un proyecto, pues tenemos que entrar
como se dice, preparados, ¿no? O sea, tenemos que tener la competencia, o por lo menos, si entramos con la realidad de que no tenemos la competencia a nivel que debería ser, entramos ya con un programa en el cual vamos a poder desarrollar esa competencia. Yo muchas veces prefiero decir, no conozco, pero déjame, voy a ir a investigar, a tratar de dar una respuesta de algo que realmente sé que no conozco porque no va a generar confianza en la otra persona. Y la confianza justamente va por eso, ¿no? O sea, en ser muy abiertos y bueno, si yo tengo la competencia, pues en ese momento yo puedo demostrar esa competencia. Si no la tengo, te digo, déjame, en un par de semanas yo esto lo voy a tener ya dominado y en las 2 semanas tener el accountability para poder hacerlo, ¿no? El poder tener esa integridad es importante. Entonces, como les dije, ¿no? El rapport es más un respeto, es más una credibilidad. La persona con la cual uno está trabajando, nos vamos a compenetrar para poder hacer lo que profesionalmente nos están pidiendo, ¿no? No sé si eso te responde o tienes algo adicional. Muy bien. Nos confirma la siguiente pregunta es de Juan Carlos Concha. Nos dice, lo más complejo o complicado es trabajar con las personas. ¿Cómo lograrlo sin morir en el intento? Yo lo que he aprendido es justamente desarrollar nuestra inteligencia emocional. Muy importante. Nosotros, había un libro que yo leía hace unos 2 meses de un señor psicólogo llamado Joe Dispenza. Para aquellos que no han escuchado de Joe, Dispenza con Z. Es un señor que se ha dedicado mucho a todo esto del estudio de la mente y cómo nos programamos para hacer las cosas nosotros humanos, ¿no? Y él decía que en la realidad nosotros somos 90% energía y 10% materia. Y sin embargo utilizamos el 90% de nuestro esfuerzo en la materia y muy poco en nuestra energía. Y donde esa energía es básicamente la inteligencia emocional, ¿no? Es lo que muchas veces esa mente, que no es el cerebro, sino es esa mente que tenemos ahí, que algunas veces pues nos tortura, y entramos justamente a ese triángulo de emoción o sentimiento, pensamiento y acción y comportamiento, ¿no? Entonces, la empatía es el primer punto sobre el cual tenemos que ir, ¿no? O sea, hay que ponernos en el zapato de las otras personas, en el zapato del grupo, como para poder nosotros sobre esa parte articular nuestras emociones y nuestras palabras que se transformen en acciones, ¿no? Entonces, existen personas muy conflictivas, indudablemente, ¿no? Y y pudiéramos entrar aquí a hablar de una serie de técnicas, ¿no? Yo tenía, cuando estaba en México, una persona brillante desde el punto de vista de arquitectura tecnológica, pero como se dice, era una patada al hígado desde el punto de vista de relacionarse con las personas, ¿no? Entonces, el equipo muchas veces venía a quejarse de que le pusiera otro arquitecto que pudiera conocer menos que él, pero con el cual podían trabajar, ¿no? Entonces, me tocaba a mí sentarme y hacer un 1 por 1 con esta persona. Y bueno, ahí yo no diría hacer algo de psicólogo, pero poder conversar con él en una forma bastante asertiva y decir, tienes que mejorar tu relacionamiento con las personas. Y muchas veces encontraba un gran ego en él porque él no reconocía, él pensaba de que era demasiado inteligente y que las otras personas al contrario no lo veían bien porque él conocía mucho, ¿no? Entonces,
era un conversar con él desde el punto de vista de decirle, oye, no es un soft skill, si lo podemos ver así, porque no es general, es básicamente que la forma como te expresas, la forma como comunicas tu body language, o sea, tu lenguaje de cuerpo, tus emociones a las otras personas, pues chocan, ¿no? Entonces, tenemos que aprender un poco de storytelling, ¿no? Esto en base a experiencia que uno ha ido trabajando. A los miembros del equipo les gusta mucho o les pega mucho cuando hay storytelling, ¿no? No le estamos hablando en teoría únicamente, sino le presentamos casos, ¿no? Oye, tú no estás solo en este mundo, hay personas también que han pasado o están pasando por lo mismo que tú tienes aquí, ¿no? Y mira lo que hicieron estas personas, ¿no? Entonces, si uno no logra manejar la parte humana, eh, realmente lo que yo les decía hace un momento, el tener un high performance team, que para mí es lo básico, ¿no? Es lo fundamental, ¿no? Es como decir la roca, pues no interesa cuánto gastes en motivación, sobre todo desde el punto de vista extrínseco, eh, el equipo no va a remar en la misma dirección, ¿no? El equipo no se va a sentir con un propósito. Entonces yo sí creo en las personas, yo creo que todas las personas se ven motivadas intrínsecamente cuando ven que hay un propósito, cuando hay un significado en lo que hacen, en que son de alguna manera reconocidas no únicamente por dinero, sino de otras formas, ¿no? Y es lo que te puedo decir, ¿no? O sea, sí, es un hecho y es una de las cosas que yo pasé, porque una vez yo regreso, me acuerdo al hotel, y yo digo, ¿por qué regreso tan cansado? Era cuando ya me habían hecho gerente. Y yo antes, pues, me quedaba hasta la madrugada resolviendo problemas técnicos, ¿no? Pero ahora yo llegaba muchas veces a las 8 de la noche, 9 de la noche muerto, hasta que un día dije, sí, pues, tus problemas ahora son de personas, ¿no? Entonces, uno tiene que poner foco en comenzar a desarrollar eso que yo le llamo la parte de inteligencia emocional, y aparte de ponerle algo que yo también le he dado mucha vuelta, es a la parte de lo que es el pensamiento crítico, ¿no? Hay mucha literatura sobre pensamiento crítico y muchas técnicas y muchos entrenamientos para uno poder, como se dice, piensa antes de hablar. Hay un dicho que dice, eres dueño, libre de tus pensamientos, pero eres esclavo de tus palabras. Es lo que te puedo compartir. Bien, Jorge, nos quedan 4 preguntas. A ver, para aprovechar de una vez el tiempo. ¿Cómo se puede, Gerardo Martínez nos pregunta, ¿cómo se puede liderar a distancia en época de pandemia? ¿Cómo afecta a influir en las personas cuando no se tiene contacto directo? Es decir, Ok, trabajo a distancia y cómo superar esa limitación. perfecto. Esto es algo que estamos pasando en este momento y yo tuve la oportunidad de vivirlo en México en el año 2009, ¿no? Ustedes recuerdan que hubo la famosa fiebre porcina y en México entramos en cuarentena, en Ciudad de México principalmente, y pasamos como 2 meses en los cuales todo era virtual y en el año 2009 no teníamos la tecnología que teníamos ahora, ¿no? Lo que sí les puedo decir es algo que yo creo fervorosamente, ¿no? Trabajar a distancia es algo que ahora la tecnología permite, ¿no? Y, y mientras uno más conozca desde el punto de vista de la tecnología y la forma en la cual uno puede, digamos, interactuar, es importante. Nosotros no somos de la generación millennial, hablo de mí, yo soy de la generación centennial, si lo quieren ver así, pero muchos de ustedes que son de la millennial están acostumbrados pues ya al WhatsApp, están acostumbrados a la comunicación y lo que hay ahí, si se quiere, es que ustedes desde el punto de vista
auditivo tienen que mejorar mucho, ¿no? Cuando yo ya estaba en Estados Unidos, y les hablo del año 94, yo tenía mucho trabajo con personas de otros países, ¿no? Australia, yo tenía que ir a ver ahí, porque ahí integrábamos las aplicaciones. Y en ese tiempo había únicamente las llamadas, ¿no? Las conferencias, y teníamos todo el problema desde el punto de vista de lo que vendría a ser las horas, ¿no? Entonces, lo que yo sí hacía cuestión, y ahora en pandemia, si no ha ocurrido eso, sí existe para mí una desventaja, es que yo por lo menos una vez tenía que ir y conocerlo personalmente. Porque muchas veces cuando yo escuchaba su voz, o hasta lo veía en videoconferencia, cuando las videoconferencias eran bien caras, era muy diferente cuando lo conocía cara a cara y nos salíamos a tomar un té o un café. Era después el nivel de confianza que se desarrollaba, era ya diferente. Mientras si uno no había tenido ese toque físico, ¿no? Yo veía que la confianza era bien difícil conseguirla, ¿no? Entonces, lo único que puedo decir es que ya tenemos tecnología que nos ayuda mucho, y que por lo tanto en este momento tenemos que crear únicamente lo que yo le llamo el ecosistema de cómo poder comunicarnos, pero reuniones uno a uno la pueden tener. Ustedes pueden hacer una reunión de 20 personas y después formar grupos de 5, también lo pueden hacer. Entonces, es aquí donde la creatividad va entrando, pero yo sí veo una desventaja si ustedes empiezan a trabajar con alguien que no han conocido físicamente, ¿no? No hay nada, en mi opinión, hasta ahora que reemplace el contacto físico, por lo menos una vez, para poder tener ese feeling. Yo tuve que ir a la India cuando estuve en México en el año 2017, 2016, varias veces, porque tenía que palpar la cultura de esa organización, porque la India me daba servicios, ¿no? Entonces, es muy importante tener la tecnología adecuada y poder a través de eso seguir comunicándose y siempre seguir aplicando los conceptos o los atributos que yo le acabo de mencionar en su momento, ¿no? La honestidad y el ser uno mismo es muy importante. Adelante. Siguiente pregunta, Víctor. Sí. Según la inteligencia emocional, eso nos pregunta Miguel Carrasco. Ah, perdón, me estoy saltando. ¿Qué hacer? Walter Refuente nos pregunta, ¿qué hacer si el líder del equipo no reúne las aptitudes necesarias en el cargo? Existe algo que está en este momento con mucho auge, no sé si es la palabra correcta, o siendo utilizada, ¿no? O sea, alguien llegó y no llegó, o sea, la evolución llegó a decir, oye, esas evaluaciones uno a uno, que en muchos casos en mi caso se referían a reuniones de evaluación, no funcionan. Lo que funciona es la retroalimentación y el feedback constante en una serie de puntos que la persona debe tener en cuanto al trabajo en el cual está haciendo en su rol, ¿no? Entonces, ese es un punto, la retroalimentación. Y el segundo es lo que en inglés le han dado de nombre el Customer Engagement, ¿no? Que quiere decir el Employee Engagement. Quiere decir cómo consigo que el empleado realmente diga, como nosotros decimos muchas veces, por mi equipo de fútbol yo doy todo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo conseguir que alguien realmente se la juegue por la compañía, ¿no? Entonces, yo sé que si el gerente de proyecto, yo haría primero un análisis del poder, ¿no? ¿Cuál es el poder que él tiene? De referencia no lo tiene, definitivamente, porque ustedes mismos están diciendo no lo vemos con las calidades, o sea, un líder por referencia no es.
que es un líder que puede definir cuál va a ser su próximo paso de carrera, por ahí puede ir el poder. Entonces muchas personas se sienten con miedo en poder ir y decir, ¿no? Entonces, el dar retroalimentación, el dar el feedback, es también algo que ya es parte de la inteligencia emocional, que es parte de la comunicación. O sea, lo único que a las personas les gusta es que le puedan decir rápidamente, no a la persona, sino al comportamiento, que ese no es el comportamiento adecuado. Que es lo que se llama, dale duro al problema, pero sé suave con la persona, ¿no? Entonces, es difícil esa parte, porque uno trata muchas veces de decir, soy un tonto, en lugar de decir, hice una cosa tonta, ¿no? Entonces ya no lo voy a volver a... Entonces, es lo que yo haría en ese momento, es dar una retroalimentación sincera al, al, al líder, no del punto de vista de decir tú no tienes las características, sino decir, oye, ¿sabes qué? Quiero que nos escuches cómo nos sentimos nosotros, ¿no? O sea, como equipo, ¿no? Y el líder, si quiere seguir progresando, pues va a tener que escuchar, ¿no? Pero en la conversación de feedback hay que darle duro a los comportamientos que él puede tener, pero no darle duro a la persona. No, como dicen en la mafia, just business, no personal, ¿no? Bien. Adelante, Víctor. Tenemos 4 preguntas, pero se nos acaba el tiempo. Vamos a contestar a la primera, ayúdanos, Jorge. Y a Miguel Carrasco, Juan Carlos Concha y Néstor Antonio Lucano, por favor me envían, voy a copiar la pregunta, me envían sus correos electrónicos o me envían un correo electrónico, ahora les voy a poner mi correo electrónico para poder contestarles. Hay alguien Bien. también que me pidió un libro sobre critical thinking, Sí. no sé quién. Ahí está. También Sí, ahí está Néstor Lucano. Ya. Bien, vamos por la última pregunta. Walter Fuentes nos dice, perdón, es el anterior. Juan Carlos Concha nos dice, ¿cómo poder trabajar en la innovación y creatividad para el equipo y para lograr ser la mejor versión de nosotros mismos? Innovación y creatividad. Miren, yo les voy a... esto de creatividad e innovación está ya de tiempo, ¿no? Porque inclusive yo lo utilizaba mucho en algunas entrevistas que hacía. Y viene de uno de los primeros jefes que hubo en IBM, señor Akers, quien él decía que él no era una persona creativa, sino era una persona innovadora, ¿no? Entonces cuando le dijeron, puedes decir eso cuando mira todos los cambios que has ocasionado, ¿no? O sea, la persona empezó haciendo relojes y ese tipo de cosas y terminó construyendo pues todo esto de las computadoras. Y él decía, no, lo que yo sí es, escucho muy bien y, y sé que cuando tengo una buena idea, la tengo que implementar. Y ahí es donde utilizo mi innovación. Entonces, por mucho tiempo se hablaba que ser innovador era como agarrar una idea y poder tener la capacidad, la estrategia en este caso, y el cómo, de cómo hacer esa idea una realidad, ¿no? Entonces, ahora hablamos de innovación únicamente, no hablamos de creatividad e innovación, pero la creatividad sigue. Y el único punto es que la creatividad es algo que nosotros tenemos que utilizar como misma parte de la innovación. Quiere decir, en un estudio que se hizo por el 2008, los clientes decían, o los CEOs en este momento decían, nosotros podemos crecer orgánicamente, podemos crecer a través de compras de otras compañías o juntarnos con otra compañía, pero ellos encontraron un tercer punto, decían, nosotros podemos crecer también con innovación. Eso yo lo llevo a la persona, ¿no? Una persona puede crecer del punto de vista de valores y una serie de cosas que
que mucho tiene que ver con el campo de la educación que reciben en su casa, en el colegio, a través de interacciones desde el punto de vista psicológicas. Pero cuando yo digo como persona cómo me puedo innovar, significa para mí cómo puedo cambiar. Y utilizo esa palabra porque eso me lo dijo un cliente, no como persona a mí, sino cuando el cliente me evaluó, el cliente me dice, no me estás trayendo innovación. Y yo voy y converso con el cliente y le digo, oye, pero te estoy enviando al vendedor, te estoy enviando a tal persona para que te traigan todas estas ideas. Y él me dice, Jorge, yo no necesito estas grandes cosas. O sea, yo lo que necesito es que tengo una serie de problemas que ya hemos tratado varias formas de solucionarlas y siguen los problemas ahí. Entonces yo quiero que te centres y pienses fuera de la caja para resolver esos problemas que tengo y ahí yo te podría decir, me estás trayendo innovación. Entonces, como personas humanas que tenemos, no somos perfectos. Entonces, lo primero que puedo utilizar es digamos, un eslogan que me pasó mi primer gerente en Brasil, ¿no? Que me dijo, Jorge, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Porque yo soy una persona que tiende a la perfección. Y me dijo, no, Jorge, lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Entonces, nosotros no somos perfectos. No vamos a poder lograr que todas las personas nos quieran, así nosotros querramos que todas las personas nos quieran, ¿no? Y no podemos echarle la culpa si otra persona no nos quiere o no, está fuera de nuestro control. Entonces, ahí yo sí pudiera utilizar algo de ese libro de Covey, de 7 hábitos que a mí me quedó muy grabado, que es el círculo de influencia, ¿no? Tú te tienes que hacer, o nosotros nos tenemos que hacer, lo primero que está en la inteligencia emocional, que quiere decir, yo me tengo que conocer. Si se quiere, podemos hacer, utilizando una técnica de gerencia, cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, pero hay algunas tendencias que dicen, mejor en base a tus fortalezas, hay otros que dicen, agarra tus debilidades y trabaja tus debilidades. Pero yo le llamaría, ¿qué problemas quieres atacar? ¿No? O sea, ¿cuáles son los problemas que tú dices, si yo soluciono estos problemas, voy a ser una mejor persona? Tomando las mismas palabras de mi cliente, ¿no? Si tú me solucionas estos problemas, yo sé de que me estás trayendo innovación. Entonces, es lo que yo quería decir. O sea, céntrate en esa parte de inteligencia emocional. Uno se hace las preguntas en el sentido de cuáles son los problemas que yo creo que si soluciono, me van a hacer mejor persona. Y sobre eso pongo un plan de trabajo, que a lo mejor son hábitos que yo tengo, porque al final nosotros manifestamos nuestros pensamientos, ya sean conscientes o subconscientes, a través de acciones, ¿no? Y esas acciones, si son subconscientes, si son disparadas que uno piense, pues son hábitos, ¿no? Entonces, en la medida de que lo convertiste en consciente, lo conviertas en hábitos, esa debe ser tu meta, ¿no? Espero que te pueda haber ayudado. Bien, muchísimas gracias a todos. Las preguntas que han quedado pendientes las vamos a responder si se comunican a nosotros en el correo que les he compartido. Así que les agradezco a todos su presencia, su interés. Este tema realmente fascinante y es un tema de competencia, de desarrollar competencias en forma permanente. Todos tenemos que seguir desarrollándolas y el liderazgo es un elemento fundamental en lo que es dirección de proyectos. Muchísimas gracias, Jorge, por compartir tu experiencia, tu sapiencia y cómo has ilustrado este tema de liderazgo que viene con mucha fuerza ahora en la nueva guía 7ª edición. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Jorge, buenas noches a todos. Permitirme compartir esto con ustedes, ¿no? Buenas noches con todos. Buenas noches. Agradecemos a nuestro director y expositor por su presentación y a todos los que se pudieron conectar esta noche. Muchas gracias. Gracias.